debemos resolver el triángulo rectángulo, fíjate, cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros respectivamente. Aquí tienes nuestro triángulo. Cateto de 6, cateto de 8, hipotenusa que bautizamos A minúscula. Evidentemente, para determinar la hipotenusa, dado que conocemos los catetos, recurrimos al señor Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, el cuadrado de la hipotenusa es 100. Así las cosas, la hipotenusa es de 10 centímetros. Determinemos ahora el ángulo de vértice C. Observa que conocemos el cateto opuesto al vértice y el cateto adyacente, por tanto vamos a jugar con la tangente de C, que es cociente entre cateto opuesto 6 y cateto adyacente, que es 8. Si empleas la calculadora, te dirá que el ángulo C aproximadamente es de 36 grados, 52 minutos y 12 segundos. Determinado el ángulo de vértice en C, la determinación del ángulo de vértice B es trivial, porque la suma de los ángulos de vértices C y B es 90 grados, y así el ángulo de vértice B es la diferencia entre 90 y el ángulo de vértice C. Resulta ser aproximadamente de 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Debemos resolver el triángulo rectángulo que, fíjate, tiene un cateto de 8 centímetros. Cateto de 8 centímetros. Y el ángulo agudo adyacente a ese cateto es de 60 grados. El ángulo de 60 grados es tan famoso que sus razones trigonométricas las tenemos memorizadas. Por lo demás, ante los ojos tienes el triángulo en cuestión. Un cateto de 8 centímetros y el ángulo adyacente de 60 grados. Sabiendo que el ángulo de vértice B es de 60 grados, la determinación del ángulo de vértice C es trivial, porque la suma de esos ángulos es de 90 grados. En consecuencia, C es 90 menos B, o sea, 90 menos 60, que es 30 grados. Determinemos ahora la hipotenusa A minúscula. Fíjate, conocemos este ángulo, 60 grados, y su cateto adyacente. Por tanto, a efectos de determinar la hipotenusa A, jugamos con el coseno de 60, que es 8 cateto adyacente dividido por hipotenusa A, resultando así que la hipotenusa A es 8 dividido por coseno de 60. Como el coseno de 60 es un medio, resulta que la hipotenusa es de 16 centímetros. Para determinar el cateto B minúscula, jugamos con la tangente de 60, que es cociente entre cateto opuesto B y cateto adyacente 8, resultando así que B es 8 por tangente de 60, es decir, 8 por raíz de 3 centímetros. Resolvamos otro triángulo rectángulo. Fíjate, se nos pide que determinemos la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 10 metros de altura, cuando el sol levanta 30 grados sobre el horizonte. Nos ayudamos de un esquemita. Aquí tienes el árbol y nos dicen que el sol levanta 30 grados sobre el horizonte. En esa situación, la sombra que proyecta el árbol viene a ser el segmento que señalamos en azul. La longitud de ese segmento, que es lo que se nos pide, la bautizamos X. Por lo demás, como el ángulo de 30 grados tiene protagonismo estelar, preparamos, por si acaso, las razones trigonométricas de ese ángulo. Fíjate, a los efectos de determinar X, lo más sencillito es jugar con la tangente de 30, que es cociente entre el cateto opuesto 10
y el cateto adyacente x, resultando así que x es 10 dividido por tangente de 30, o sea, 10 por 3 dividido por raíz de 3. Y como comprenderás, todo esto es tan sencillito que debes ser capaz de gestionarlo tu mano sola sin ninguna ayuda del cerebro.